Buenos días, mi nombre es Rafael Lameda y en este caso vamos a hablar de qué se tratan lo que son los circuitos derivadores y los integradores. Están compuestos por amplificadores del mismo nombre, que es amplificador de derivadores y amplificadores integradores. Eh, Básicamente todo lo que hace es realizar la operación matemática a la que se refieren, es decir, los derivadas o integrales a la señal de entrada. Vamos a explicar. En el caso de los circuitos integradores, tenemos que este mismo realiza una función matemática a la señal de entrada, es decir, lo que hace es integrar la señal de entrada para mostrarla en la salida. Entonces, básicamente un circuito cuando está alimentado con una señal AC, no una señal DC, se muestra de la siguiente forma: una resistencia, el capacitor tiene que estar en paralelo a lo que es el amplificador, y la señal correspondiente, que sería la BI. Su salida vendría siendo BO en el tiempo es igual a menos 1 sobre la resistencia por el capacitor por la derivada de BI en el tiempo por dt más K. K, que es la carga inicial que tiene el capacitor. Ahora, hay un problema que presenta en este tipo de circuitos, y es que cuando son alimentadas con una señal TDC, estas mismas se muestra una señal de salida saturada y esta no puede integrarse. ¿Cómo hacemos para solventar? Este problema no se puede solventar, sin embargo, lo que podemos realizar es poner una resistencia en paralelo al capacitor para que así regule lo que es la ganancia. Entonces, si realizamos ese proceso, tenemos que la señal de salida es igual a menos 1 sobre eh, la multiplicación de la resistencia con la carga por la integral de BAC. Aquí tenemos el circuito, cómo se debe hacer. Pasamos a lo que son la resistencia. Para caso de diseño, hay distintas formas de calcular las resistencias correspondientes o que están alrededor del circuito. Para RF, que es la que se encuentra en paralelo, para RX, que es la que se encuentra al lado, y para R+, que es la que va conectado a la terminal positiva del amplificador. Para R tenemos, por ejemplo, para R tenemos distintas fórmulas. En el caso de nosotros, que hemos explicado un proceso sinusoidal, tenemos que es 1 sobre 2pi por la ganancia, por la frecuencia, por la carga del capacitor. Ya teniendo R, tenemos que la multiplicación de R por la ganancia y 12,7 nos dan RF. Y RF con R paralelo, esto sí en general, nos dan lo que es R+. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a mostrar. El ejemplo nos dice que hay un amplificador integrador para una señal senoidal con un voltio pico con 10 kHz y una ganancia de 1, es decir, la amplitud que muestra la señal de salida debe ser igual a la señal de entrada. Sacamos la resistencia con las fórmulas que dijimos anteriormente y obtenemos una resistencia de 1,59 kiloohmios. Luego calculamos RF y tenemos que es 20,21 kiloohmios, y finalmente estas dos en paralelo nos dan un resultado de 1,47K. Aquí tenemos el circuito final, aquí vamos poniendo la resistencia, que va R, RF y R+. Vemos que el capacitor se encuentra en paralelo y próximamente mostraremos lo que es la señal. Para eso hice un video, debido a que yo tengo el simulador en una computadora de escritorio y esa no tiene micrófono. Entonces lo que hice fue grabar la pantalla y reproducir el video y lo explicaré, pues. Bueno, aquí obtenemos el circuito, vemos que es el mismo circuito que mostramos anteriormente. Vamos a reproducir el video para explicar más o menos qué es lo que pasa. Vemos que tenemos aquí el condensador en paralelo, las resistencias que dijimos anteriormente, que están 1591, 2021 y 1475 ohmios. Aquí tenemos el capacitador con los mismos faradios que dijimos anteriormente. Y bueno, ahora lo que falta es mostrar lo que es la señal. La señal nos debería mostrar una señal de salida en azul y la señal de entrada en amarillo. Vemos que tienen la misma ganancia, tienen la misma amplitud, porque la ganancia es 1, es decir, no gana nada. Y tenemos que la salida es efectivamente la integral de una señal seno, que es la que se le está implementando.
sea, tenemos una señal de coseno en la salida. En el caso de un amplificador derivador, este realiza la operación inversa a la anterior, es decir, este lo que hace es derivar la señal de entrada. Si esta está alimentada bajo pasa lo mismo. Si esta está alimentada bajo una señal alterna, generalmente el voltaje de salida es menos RC por la derivada del voltaje inicial en el tiempo. Sufre el mismo problema, que es que cuando se está alimentando con una corriente continua o un voltaje continuo, esta misma lo que hace es saturar la señal de salida y no deriva. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Le aplicamos una resistencia en paralelo también al amplificador para regular la ganancia, y en este caso va a cambiar lo que es la ecuación de salida, y es igual a menos la resistencia por el capacitor por la derivada del voltaje inicial menos el cociente entre la resistencia con la resistencia 1 por VHF. ¿Qué es VHF? VHF es la señal de ruido que tiene una frecuencia 100 veces más grande que la señal de entrada. Pasa lo mismo con las resistencias para cuestiones de diseño. Tenemos cierta forma para calcular R y RF. En este caso, R y RX es lo mismo, es la misma fórmula. Lo único que va a cambiar es la RF, perdón. En el circuito tenemos el mismo ejemplo, pero en este caso que vamos a utilizar un amplificador derivador. El amplificador derivador nos debería derivar la señal del seno que está siendo implementada. En este caso tenemos una ganancia 1 igual y 10 nanofarads. Para cuestiones de diseño realizamos lo que es la operación y nos da que la resistencia es igual a 1,59 kiloohmios. Eso es igual a RX. Ahora, ya teniendo RX podemos sacar R1. R1 es el cociente entre R o RX o RF entre 12,7 por la ganancia. La ganancia es 1, entonces sería sobre 12,7 y nos da 125,31 ohms. Explicaremos una simulación, el mismo caso de la parte anterior, que como no tenía audio, tuve que hacerlo en un video para explicarlo después. Aquí tenemos el video y vamos a explicar un poco qué es lo que pasa en esta señal. Deberíamos tener la señal de salida derivada en azul y la señal de entrada en amarillo. Vamos explicando. Aquí tenemos los mismos valores de la resistencia y tenemos el capacitor en serie, no está en paralelo, por lo tanto es un circuito derivador. Vemos que aquí está el voltaje como nos lo piden y tenemos lo que es la frecuencia como nos lo pide, que es 10 kHz. Tenemos la ganancia en 1 y tenemos que efectivamente la señal de salida se encuentra en azul, la señal amarilla es la entrada y se deriva la señal que queremos sacar. Por lo tanto se cumple lo que tiene que hacer el circuito. Muchas gracias, espero les haya gustado el video.